Bienvenidos una semana más a La Rana Mecánica, nuestro programa sobre la actualidad del Levante y sus diferentes secciones. Estamos de vuelta, programa número 65 ya, y se huele en el ambiente, ¿no? Chicos, esto está al caer, ¿verdad? No sé quién quiere entrar, José Arnau, Josete, pero yo el viernes vi muchísima ilusión en el campo y yo creo que eso se va a trasladar también a Burgos. No, sí, lo dicho, eran tres puntos importantes y se consiguieron. Ya, a ver qué pasa en Burgos, ya paso a paso. Fue un partido que del Albacete reñidísimo, como todos, y eso que el Albacete no se jugaba nada. Hay que resaltar la profesionalidad de este equipo, porque podía haber venido a verlas pasar y nos las Hombre. hizo canutas, ¿eh? Hasta ahí arriba Y los hasta ahí. tuvimos. Vamos, hasta el último minuto, ¿eh? Sí, sí, sí. Un Además, poco, un un poco, partido muy curioso, con algunas curiosidades, como el gol y algunas cosas que se lo dieron en propia puerta. Cuando todos cantábamos desde todo el mundo vimos que fue Brugué el que había metido el pie, pero al parecer los que saben más dijeron que no. hombre, y un partido en el que pasó Porque muchas cosas, ¿no? Porque también esa patada a destiempo de Jaume Costa, muchas cosas, ¿no? Pero creo que el partido estuvo muy igualado, un poco en la línea también de lo que vimos contra el Tenerife, de lo que estamos viendo las últimas semanas contra equipos de la parte baja de la clasificación, ¿no? Que a este Levante, por X o por Y, le está costando sacar los partidos, pero bueno, lo más importante es que se ganó 1-0, se sacaron los 3 puntos y ya está. Las formas ya, a estas alturas ya lo único que importa es sumar, porque esto está al caer, ¿verdad, Mocholi? Sí, y a ver, el tema es de la ilusión, ¿no? Que se respira, porque estamos viendo que la afición está muy metida con el equipo y es consciente de la situación, ¿no? Sabe que el Levante necesita ascender para poder cuadrar todo, bueno, intentar rebajar todo el tema económico que tiene, ¿no? Y ya lo vimos en Elche, ya vimos en Elche como una afición que pese a las trabas consiguió entradas de 75 y 50 entradas. Vimos el otro día con el Albacete llevando el equipo en volandas hacia la victoria, ¿no? Con un Albacete que no lo puso fácil, de hecho con un jugador menos estuvo ahí, ya que el equipo, pues eso, ¿no? Con una plantilla corta que tenemos, pues se van notando, ¿no? El cansancio y ahora pues lo estamos viendo también con el desplazamiento a Burgos, ¿no? Que después de decirnos la liga, que ya hablaremos de eso, ¿no? Más adelante, pero después de decirnos la liga a falta de 7 días el horario, pues está volcando y están comprando entradas en grada local, ¿no? Entonces, yo creo que hay ilusión y hay ganas de poder conseguirlo entre todos juntos. Y eso, como bien dices, se vio trasladado a una afluencia, no sé si llegó a ser la entrada más alta de toda la temporada. Creo que vi a la gente muy metida en el campo, el ambiente que se formó fue incluso hasta mejor que el del día del Racing, que yo creo que la afición aquel día supo lo que se jugaba el equipo, y este viernes también lo supo y estuvo ahí ayudando y alentando a los jugadores. Pero en relación con esto, chicos, parece una tontería, pero lo quería hablar con vosotros. Eh, Se dijo, no sé si eran 21.400 o una cosa así. A mí hay cifras que no me cuadran, porque yo el campo lo vi, a ver, se vieron algún hueco que otro, ¿no? Pero para decir que faltaron 3.000 4.000 personas, ostras, no sé si ahí con la última reforma hay que recontar los asientos de nuevo, ¿eh? hombre, la información oficial son 21.177. Y mi percepción es un poco lo mismo, ¿no? Que no se veían grandes huecos, se veían uno aquí y otro allá, pero mm, daba la impresión de que había más gente. Si la capacidad son 25.600, ¿eh? Exactamente, exactamente. Creo que es la totalidad oficial también. No sé, lo vi un poco, el número un poco bajito, creo yo. No sé. Y sobre el partido, estamos hablando de la ilusión, una ilusión continuada también, ¿no? Tras esa victoria impresionante en Elche. ¿Cómo visteis al equipo? Porque la primera parte al final se decide por un detalle, ¿no? Ayer no sabemos si la toca Brugge, si la toca el defensa del Albacete, pero a mí me recordó un partido
muy parecido a el último que tenemos, ¿no? En la memoria, que es el del día del Tenerife, dos conjuntos prácticamente que salieron a jugar de tú a tú, un partido muy igualado y por una jugada aislada, una jugada tonta en la que se resbala Cristian Rivero, al final te puedes adelantar y a la postre llevar los 3 puntos. Sabiendo de la importancia del partido, ¿creéis que al equipo le costó arrancar, le costó entrar al Ciudad de Valencia el viernes? Yo creo que sí que le Un poquito costó, sí. pero a mí me ha recordado mucho el partido del Oviedo. O sea, siendo el Levante el Oviedo y el Albacete el Levante en ese partido. El Levante salió, pues, le costó entrar en un juego de tú a tú y eso Albacete sabemos lo peligroso que ha sido todos estos años. Y al final es una jugada tonta que se rebala Cristian, que ahí está de quién es el gol y ya en la segunda parte pues controlas el partido, no quieres que pase nada, con la roja ya definitivamente no pasa nada y creo que había más nervios en la grada por recuerdos de Ibiza, Tenerife. Eso que en verdad el peligro que estaba haciendo el Albacete que yo creo que era su final particular y se fue otra vez de vacío. Mochuli, ¿cómo lo viste tú? Sí, pues yo vi un partido, pues como había comentado al principio, ¿no? Es verdad que si analizamos, el equipo no está jugando como a principio de temporada. Y eso es más también por el tema físico, ¿no? Como comentaba, tras, pues eso, tras una plantilla corta, pues al final en las últimas jornadas se tiene que notar. De hecho, estamos viendo que el equipo está intentando jugar a la contra, ¿no? Para intentar guardar físicamente, pues aguantar. Hay que ver que el Albacete es otro equipo que le gusta jugar como a calero. Entonces vimos dos equipos que intentaron jugar a la contra y yo me especificaría, ¿no? En un jugador que la verdad que si la gente lo vio es para aplaudirle y homenajearlo cuando termine la liga, ¿no? Ver a Cocho cómo celebra cada corte, cada pase, la garra que le pone, sabiendo que desde diciembre está traspasado al Sporting de Lisboa, la verdad que es un orgullo para todo el levantinismo. Yo la verdad no le quito ninguna coma a lo que acabas de decir y a su vez me da me da un poco de pena, ¿no, chicos? Lo vamos a echar bastante de menos a este tipo. Pues vamos a suponer que lo vamos a echar de menos, pero que alguien lo va a tener que suplir. Aquí no salió de titular contra este Albacete, salió casi al final, en el minuto 77, y sí que es verdad que es que va por todas, pero también muchos de sus compañeros van a lo mismo, ¿no? Porque incluso los que salieron de refresco, a pesar de algunos que no tuvieron mucho tiempo, pues Mm. pusieron empeño en que no se notara los cambios. Speedy, por ejemplo. Speedy Y creo que el tuvo un mismo minuto. Iborra, que también pues sustituyó al Govia, que al final creo que salió un poco ya tocado también, y sigue tocado. Este jugador es un caso muy extraño, ¿no? No sé qué va a pasar con él, pero que Hombre, es la misma situación contractual que la de Oriol Rey. Si el equipo sube a primera, que si Dios quiere será este domingo, tiene contrato con el Levante. Pues bueno, habrá que amarrarlos a los que conviene bien, habrá que amarrar a Carlos Álvarez, habrá que amarrar a Pablo, a Roger, yo qué sé, a Roger Brugué. ¿Qué vamos a hacer? Si es que estamos jugando con fuego, todos lo sabemos, lo saben, supongo que lo saben la gente que dirige al Levante y también lo sabemos la afición con lo que vemos, ¿no? No, totalmente, totalmente. Josete ha sacado a colación el nombre de Cocho, pero también llevamos un par de semanas hablando sobre Oriol Rey, el tapado de este equipo, y yo creo que una semana más volvió a hacer un auténtico partidazo. Sí, y ahora Sí, lo triste es que tiene la quinta tarjeta y no puede estar en Burgos, pero en fin, la décima, la décima, la décima, la décima. Lleva ya 10. Otra absurda, como se perdió el quinto partido, igual, por un así intento de tangana que no lleva más. Yo creo que si se hubiera ahorrado la amarilla el árbitro tampoco hubiera pasado nada, pero bueno. Es lo que llevamos toda la temporada diciendo, Oriol
ocupa todo el campo. Es lo contrario de Iborra, que Iborra ya pues al final tiene sus años y no te va a estar moviendo de lado a lado. Pero Oriol te ejerce esa función y los espacios que dejan, por ejemplo, Pampín cuando sube, Dela cuando sube, él está ahí para cerrarlos. También con la ayuda de Cocho también. Se están complementando, sobre todo ellos dos, muy bien el doble pivote. Ahora está más algo en ese doble pivote, que son muy diferentes el uno del otro. Así que, pero bueno, esperemos contar con él la próxima temporada y que sea en primera. Mira, por ponerle cifras a lo que acabas de decir, Joserra, son 60 de 62 pases, un pase clave, 5 pases largos acertados, un tiro a puerta, 3 duelos, 2 ganados y un despeje. Al final, creo que lo dijo Guillem, no sé si fue el último programa o el anterior, es un jugador muy infravalorado y la verdad que lo hemos visto cuando se ha perdido partido esta temporada, el equipo lo nota mucho, ¿no? A pesar de ello, bueno, pues lo que acaba de decir Arnau, es una pena que se pierda el partido este fin de semana en el plantío y veremos lo que inventa Calero, porque la verdad que llevamos un par de semanas que los 11 son los mismos de siempre. Creo que no hay duda de lo que va a pasar. Oriol por Iborra y ya Y está. ya está. Y los otros 10 lo mismo. Y ya está. A no ser que Concho esté bien, no creo que cambie mucho el once titular. O sea, porque Concho viene arrastrando unas molestias y está entre algodones. Entonces, en principio, yo creo que será Iborra algo bien al principio si tampoco tiene molestias, que parece que no. Y, y ya está. Y los 11 de siempre casi. Por cerrar un poco esto, porque la verdad que ya es casi más importante incluso hablar de la final de ese posible partido del ascenso de este próximo fin de semana. Para vosotros, ¿quiénes fueron los tres mejores jugadores? José de primero ha comentado la situación de Cocho, acabamos de hablar de Oriol Rey, y hay otro jugador que a veces está un poco en la sombra, ya sea por X o por Y, que es Andrés Fernández, y creo que nuevamente hizo un gran partido, sobre todo el inicio. No sé si fueron una, dos o tres ocasiones claras las que tuvo el Albacete, más allá del gol anulado, pero nuevamente muy serio bajo palos, ¿verdad? Pues sí, Andrés Fernández es una garantía total. Su veteranía y su bien hacer está haciendo una espléndida temporada. Pero también ha habido otro. A mí me gustó mucho el partido de Dela y del Guezabal. Sobre todo el Guezabal hizo una jugada casi al minuto 15 o 16 que se tiró con todo sin tocar el jugador, una jugada espléndida que cortó y luego tuvo la ayuda inestimable de un Ignacio Miquel que parece que se ha enderezado un poco también, que muy cuco en lo del el gol anulado. No sé si el empujón fue lo suficiente para echarlo fuera del campo, pero se salió fuera del campo y dejó a Fofane, Cofane, lo dejó en fuera de juego y el árbitro pitó anuló el gol. Y luego, claro, hay que nombrar a Roger Brugué por su trabajo incansable, la cantidad de lugares que ocupa en el terreno de juego y es incansable. Es un tío que yo creo que lo tiene jugando dos partidos seguidos y de momento los acabaría. Los acabaría. Ya, yo me decido por variar un poco por Dela, Erguezábal y Roger Brugué. Me dejas ahí, a mí me has dejado dubitativo porque la verdad, lo estuvimos hablando hace dos semanas tras el partido del Tenerife, que era muy difícil elegir a alguien. Vimos luego el partido del Elche en el que en líneas generales todo el equipo estuvo muy bien, pero claro, es que a nivel defensivo, ¿a quién destacas? Es que se puede destacar a los cinco, el Gezabal por el liderazgo que te aporta, y Nasi Miquel que parece bueno, que unos días parece una cosa y otros días parece un central serio. Andrés Fernández, lo dicho, creo que ya no descubrimos nada. Creo que es el segundo portero menos goleado de la categoría, tras Dituro del Elche. Pampín, parece que este 2025 está siendo un jugador más fiable
en defensa. Sobre todo un poco por variar la dinámica, ¿no? Y no destacar a Carlos Álvarez, que lo destacamos todas las semanas, como bien dijo Guillem en el programa de la semana pasada. Pero claro, es que cuando alguien es tan bueno como para no nombrarlo, ¿verdad? Claro, es que al final Carlos Álvarez y- en la jugada de la expulsión al Xavi Costa se va de cuatro jugadores, creo, o sea, y se lanza por el balón para provocar una falta o lo que fuese y saca una roja. O sea, es que eso, de Andrés Fernández, yo creo que esta temporada, comparada con la anterior, está siendo incluso mala de Andrés. O sea, el año pasado hacía paradones, llegaba donde nadie llegaba y este año está parando mucho. Pero no sé si es por la solidez defensiva que hay ahora, esta temporada, o lo que está pasando que no está teniendo esas actuaciones. Y yo, mis tres del MVP son Dela, porque al final creo que el paso que está dando en el lateral derecho está siendo muy grande después del año pasado que decíamos, tira no sirve ni de coña por lateral derecho. Le quita el puesto a Xavi. eh, Porque tiene esa, es más defensivo, al final en esa banda pues han venido jugadores muy difíciles, Hassan del Oviedo sin ir más lejos, que hizo lo que quiso casi con Chai Grande, pero bueno, que al final está cumpliendo bastante de el que está siendo el capitán general de la defensa, o sea, se ha perdido un partido si no recuerdo mal, no sé si dos por lesión, eh, también salió tocado el otro día, creo que tenía unas molestias en el pie, pero parece que no van a ser nada, así que esos serían los tres del MVP, Dela, Carlos y el Guezabal. Es que de Carlos hay que ponerlo, es que es el centro de atención de todos los equipos, es que lo intentan parar y no pueden, o sea, menos mal que la entrada no fue nada. También está con molestias Carlos, se le vio con hielo en la parte trasera del muslo, así que... Sí, pues, eh, pudo ser más grave de lo que finalmente parece. Sí, no, quedó en un susto, porque al final parece que ni el tobillo ni nada, que ya estuvo lesionado, si no recuerdo, hace unos meses del tobillo, parece que no va a ir a más, pero bueno, nos quedan dos jornadas para seguir disfrutando de Carlos Álvarez, que esperemos que no se vaya, que se subirá cláusula en caso de subir a primera, y veremos. Lo que me sorprende es, una curiosidad, lo estuve mirando el otro día, que con la marcha de Cocho, el Levante será uno de los pocos equipos que tenga todos jugadores españoles en su plantilla. O sea, hará muchos años que no llega a pasar esta situación, al menos en el Levante. Yo, ahora que lo dices, me acuerdo la primera vez que entré a Oriols, que fue el año de la Europa League. Sí que había un buen núcleo de jugadores extranjeros, que, ostras, ahora que lo has dicho, y muchos de la casa, muchos de la casa que yo creo que era algo que se había que se había perdido y que con el paso de los años lo hemos recuperado, que creo que es muy importante, sobre todo a la hora de crear identidad. Bueno, estamos viendo que un jugador como Nael Gezaba, que parece que parece que lleva, bueno, que lleva aquí 8 meses y parece que lleva 8 o 9 años de lo implicado que está. Pero bueno, eso deja entrever muy bien la identidad que se ha creado en torno a Calero, que como bien dijo nuestro compañero Mochole al principio de temporada, era y bueno, ya se ha comprobado el mejor fichaje, el cambio anímico, la verdad, se nota mucho, muchos jugadores han cambiado, por ejemplo, lo acabas de decir tú, ¿no, Joserra? Adrián de la Fuente, que el año pasado, vamos, ya lo dábamos todos como perdido, incluso, y ahora ya es que hasta de lateral. Me recuerda un poco a Lagus Medina, que nos dejaron los compañeros de Albacete, que ese tío, pongas donde lo pongas, rinde, y ahora vemos que hasta en el lateral derecho, por ejemplo, el partido este son dos despejes, 92% en pase, 45 de 49, dos centros, siendo... Me parece curioso, al final decimos que es un central jugando de lateral, son 6 centros los que hace, dos efectivos, pases largos 4 de 7. La Una verdad, asistencia. sí, sí, ¿no? Partido muy completo, es El año, que el 2025 de este tío está siendo un escándalo. Dos tiros fuera también.
No sé, es que ya, este tío, no sé qué más se le puede pedir. Vamos contigo, Mocholi, cerramos este tema y ya pasamos a hablar sobre el resto de la jornada. Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo me quedaría con Dela y con Carlitos, pero mi tercero, pues me voy a quedar con Miquel, ¿no? Que después de dos partidos como en Almería y Oviedo, que perdimos pues algún error suyo, pues el otro día se le vio muy enchufado, ¿no? Y muy seguro. Entonces, solo por la mejora, ¿no? De lo que hemos visto en estos últimos partidos, yo me quedaría entre los tres también a Miquel. Vamos a hablar sobre la jornada ya que terminas de hablar tú, Mocholi. La semana pasada el equipo tenía una final, que era la del Elche, la Martínez Valero. Creo que se respondió muy bien. ¿Llegaste a ir? ¿No? Sí, allí estuve con todos los aficionados del ¿Cómo, Levante. cómo se vivió el ambiente en el Martínez Valero? Pues la verdad que todo fue espectacular, ¿no? Desde que nos levantamos, que nos fuimos a las 10 de la mañana a despedir a los jugadores ahí con botes de humo, traca y de todo, hasta pasar por allí por la previa, por aquella zona, ¿no? De la calle Algorfa, y ya luego allí en el campo del Elche, en el Martínez Valero, la verdad que todo fue una pasada, ¿no? Porque el equipo después de venir de dos partidos sin ganar, dio el máximo, ¿no? Volvió a ser el mismo equipo que, pese a las carencias que puede tener físicamente, eh, el equipo estaba enchufado en todo momento. Y vimos que en cualquier contra es que éramos letales. Es que ganamos por 1-3, pero podían haber sido por muchos más. El ambiente fue espectacular, todo el aficionado estaba unido, animando todo el partido. De hecho, en principio íbamos los 600 que nos daban, ¿no? 626 allí en la grada visitante y al final acabamos siendo 2000, comprando mucha gente entradas de 50 y 75 euros. Y la verdad que al final, pues eso, ¿no? Ganas el partido, la gente se volvió a enchufar y acabamos pues en aquel recibimiento al equipo, ¿no? Allá a las 12:30 casi, sí, serían las 12, 12 o 12:30. Fue muy brutal, los jugadores nos saludaron uno por uno a todos y nada, que tiene que seguir ese ambiente, ¿no? Ahora mismo de cara al próximo partido que es en Burgos, que esperemos que eso, ¿no? Que podamos conseguirlo con el mismo ambiente que se logró allí. Sí, esto lo traía a colación sobre todo porque, al igual que en otras temporadas, la suerte no acompañó. Vimos que el equipo tenía que ganar en un campo muy difícil, el equipo menos goleado de la categoría, como es el Elche, se ganó y se ganó muy bien, como acabamos de decir. Esperábamos un buen resultado que acompañase a aquella victoria, como hubiera sido un empate entre Racing y Oviedo, y efectivamente fue así. Y esta semana más de lo mismo, abres la jornada, sacas los 3 puntos ante el Albacete, no sin sufrir, porque creo que se sufrió bastante el viernes en el Ciudad de Valencia. Y luego el sábado vuelve a pasar lo mismo. El Elche, que ya se veía hace mes y medio, 2 meses en primera, tengo ahí el vídeo, supongo que vosotros también lo tendréis en la cabeza de Sarabia con las bengalas, al final le remonta al Huesca en el descuento, pero es que no solo eso. Ayer juegan Almería y Racing y el Racing también se deja puntos. Creo que se está dando todo de una forma u otra para que por fin recuperemos la categoría y creo que lo más importante, como bien hemos dicho desde el principio del programa, es que la gente vuelve a tener ilusión después de 2 años muy malos con Calleja, muy malos, en los que yo las pocas veces que acudí o que pude acudir a la ciudad de Valencia se veía un ambiente muy gris marengo, prácticamente, como se le decir Arnau. Eso está cambiando y ya está ahí, ¿no? Qué importante también que más allá de que se saquen los resultados, que se saquen los partidos, que también acompañen la jornada, ¿no, chicos? Hombre, esto viene muy bien. Que el Elche perdiera en Huesca nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Nosotros estamos para arriba y ellos dos partidos seguidos derrota, lo tienen que llevar muy mal.
y luego la clasificación está ahí, pero sigue siendo en un pañuelo. Yo me aventuraría a decir que vamos a ser campeones de grupo, de la división, o sea, de esta liga hipermoción, y que vamos a subir a primera, pero ojo con lo que hay que hacer después, o sea, no nos vayamos a la parra y luego hagamos una Almería en primera, no me gustaría en absoluto. Una Pero cosa, en fin, ahora estamos en euforia, no vamos a acordarnos de ah, nada ni mira, de una nadie, cosa detrás de otra, Raúl, una cosa detrás de otra y como dicen algunos partido a partido, ahora toca en el plantillo que tampoco va a ser fácil, el Burgos lo tiene todo hecho, ya todo lo que tiene que hacer prácticamente lo tiene hecho, pero van a salir a pelear, porque los jugadores son profesionales y querrán quedar bien, querrán hacer buenos partidos para ver si tienen alguna salida de equipos buenos, incluso hasta de primera, individualmente, pero en fin, hay que, no hay que olvidarse de que son 11, o sea, teóricamente 11 contra 11, o no, en la práctica 11 contra 11 y somos todos jugadores profesionales, o sea que no te puedes fiar de nadie y hay que ir a Burgos a hacer un partido como el del Elche, más o menos, más o menos. Y no, no, se puede si sacar. este equipo sale como salió el día del Elche, yo no tengo ninguna duda de que el partido se saca. No tengo No, ni... eso está clarísimo. Lo que has dicho, también ahora entraremos más a fondo. El partido, bueno, ese día el Burgos, la Federación de Peñas, creo que lo ha catalogado no sé si ¿sabes algo, Mocholi? No sé si era como el Día de las Peñas o algo así. La verdad que no me he enterado mucho de lo que va a hacer el Burgos, ¿no? Porque yo solo me fijo en nosotros, ¿no? Porque estabais Bastante comentando ahí. que Bastante. sí, no, estabais comentando de que la jornada nos ha beneficiado, pero yo lo que veo es que después de haberle ganado al Albacete, el resto de equipos ya no nos puede coger si ganamos en Burgos, ¿vale? Entonces, nos tenemos que fijar en el Mirandés, que por cierto juega hoy, y en el caso de que el Mirandés no gane, pase lo que pase en las siguientes jornadas, tú ganando en Burgos, Sube. estarías ascendido matemáticamente a Primera División. Sí Mm. que es verdad que ver al Racing el bajón que ha pegado, ¿no? Que ya veremos si entra en playoff o no, porque la última jornada la juega contra el Granada y esta jornada juega en casa del Eldense, que se está jugando la permanencia. Y hemos visto también a una Almería pues que se ha vuelto a reactivar. El Elche, como estaba comentando el compañero Arnau, pues lleva dos derrotas seguidas y eso igual puede pesar. Pero bueno, lo importante es que en el partido de esta noche entre el Córdoba y Mirandés, el Mirandés no gane para tú no depender de nadie y saber que si ganas allí en Burgos eres de primera división. Hay que recordar que esto ya también lo vivimos en el año del centenario. El año del centenario, pero fue un caso contrario, ¿no? Veníamos de perder en Irún y necesitabas pues eso, ¿no? Necesitabas que el Salamanca empatara o ganara al Betis y acabó empatando el Salamanca. Pues hoy, esta noche, nos pasa otra vez lo mismo, ¿no? Necesitamos que el Córdoba no pierda para poder tirar el airón allí en Burgos. Mm. Mira, lo acabo de buscar, que lo estaba hablando antes con los compañeros con los que hablaremos para la previa del partido del domingo. Efectivamente es el día de las peñas. Yo creo que se va, va a juntar un ambiente maravilloso y ojalá ganemos porque eso, como bien has dicho, querrá decir buenas cosas, ¿no, Josete? Sí, sí, o sea, una de dos, o asciendes o lo tienes casi, ¿no? En el caso, también hay que pensar una cosa, que en el caso de que el Mirandés hoy gane, también existiría una posibilidad de que tú ascender en Burgos. Es decir, si el Mirandés hoy gana, necesitarías que el Málaga y el Almería te echaran una mano, es decir, que no perdieran sus partidos, con el empate te valdrían, y tú ganando Burgos, pues seguirías siendo de equipo de primera. Yo creo que es muy importante lograrlo en Burgos, ¿no? Porque jugártelo todo a la última carta contra el Eibar nos puede pasar factura mentalmente. Y más cuando el Eibar sabe perfectamente lo que es quedarse fuera de ascenso directo en la última jornada contra el Alcorcón, si no me equivoco, que era colista y había descendido, que perdió en casa el Eibar pues contra el equipo madrileño y tuvo que ir al playoff y al final acabó no subiendo. Efectivamente, eso
Creo que lo hablé hace un par de días con Joserra, toda la razón, ¿verdad? Sí, no, a ver, solo queda una final y es Burgos. Si ganas en Burgos, el Mirandés no va a hacer 6 de 6. O sea, el Mirandés incluso hoy yo creo que va a pinchar porque el Mirandés fuera de casa le está costando más, el Córdoba también en casa se hace más fuerte. Entonces, yo creo que el Mirandés no va a conseguir el 6 de 6 ni de coña. O sea, y yo creo que ganando en Burgos, tendremos que estar con los móviles pendientes a ver de lo que sucede en Elche, que creo que juega en casa. El Mirandés que juega en, bueno, escasos kilómetros de Burgos, así que es Burgos y ya está. O sea, no hay que pensar en más ganando estas y si acaso Elche y Mirandés también ganan, ya te quitas, ya te quitas posibles perseguidores. Pero yo creo que si ganas en Burgos eh, es lo mejor. Asciendes allí, es una pena que el ascenso no sea en Ciudad, pero bueno, ya en la última jornada contra el Eibar, pues mira, puedes meter a Víctor Navarro, podemos ver a ver qué tal se maneja Alfonso Pastor o Primo. Habrá que ver quién de los dos mete. Podremos ver a Carlos Espí jugar más de 25 minutos y será una fiesta y a disfrutarlo. Pero bueno, de momento vamos a pensar este fin de semana y a ver si podemos estar ahí en Burgos. En relación con eso, vamos, prácticamente no hay no hay entradas casi. Va a haber desplazamiento masivo de la afición granota y recuerda a otras épocas. Ya lo estabais hablando que era el ascenso en Lleida, ¿no? Sí, sí, Eso el no va a ascenso en veteranos. Lleida y el en Jerez, que también hubo bastante gente, no hubo tantos como en Lleida. Hay que resaltar que se va a jugar el domingo día 25 a las 18:30, que no lo hemos dicho. Lo acaban de, no hace ni hace unas horas que lo ha publicado la Federación, la Liga, mejor dicho, y Calero se quejó de esto, porque esto tiene que estar resuelto ya. Se sabe que las dos últimos partidos tienen que ser horario fijo para todos, pues lo tenían que haber previsto, pero como ahí no piensan nada, pues digo, pues bueno, pues que se jodan los de segunda, vamos a tenerlos ahí en vilo. Repito, domingo Pero no solo de los de segunda, los de primera tampoco. O sea, a las ayer se ya con 18:30. los horarios de primera y de segunda. Es una vergüenza que se esté pensando más en los derechos de televisión de las televisiones que en los propios jugadores. Porque se quejó Sarabia, se quejó Jalero, se quejaron muchos entrenadores porque no es normal que a menos de una semana de un partido decisivo no sepas horarios. Y al final has cambiado un partido. Has cambiado un partido. O sea, ¿por qué no pones todos en horario? Hace un mes dices, vale, el domingo a las 6:30 es la jornada unificada de la jornada 41 de segunda división y la de primera división, la jornada 38 el sábado a las 6:30. Y ya Sí, está, luego si hay que cambiar partidos, no creo que ahora el Valencia vaya a Betis, todos los del Valencia. Es que no tiene mucho sentido y eso ha perjudicado porque por lo que comentó Galero, no tienen billetes de avión ya. No se sabe si podrían viajar en tren, que habría que hacerlo en autobús 2 días antes, porque claro, no vas a viajar el mismo día. Y, y es que no hay otra explicación. Y encima el Levante no está para pagar un charter al equipo porque no hay un puto euro. O sea, pero es que de verdad, es una vergüenza para cambiar un partido que sabías que no se iba a jugar porque el único que se jugaba algo era el Albacete y el viernes ya sabías que no. Tío, en vez de marear tanto la perdiz, porque ahora creo que puede haber otro partido que es el del Córdoba, que si no gana hoy también, o ya no tiene opciones y creo que también se juega, que lo han hecho fatal, lo que se puede hacer. estábamos hablando de esos desplazamientos a Lleida, a Jerez también para ver al equipo ascender y otra vez, una semana más, al igual que aquella finalísima en el Martínez Valero, no llueve para gusto de todos y vuelve a haber movida con las entradas, ¿verdad? Arnau, Joserra, ¿qué es lo que habéis podido leer al respecto? No, movida yo creo que no hay. El problema es que tú el formulario las puedes hacer para una persona. El problema es que si quieres ir con un amigo, con un hermano, con tu padre, con tu hijo, parece que no hay esa opción. Sale ahí el comentario en la web del Levante que esto si va un familiar y te comenta que puedes renunciar, si no contestas en el plazo,
directamente pasa a la siguiente persona. Es que entonces no se entiende muy bien eso, pero yo creo que se hace bien en que parece ser que los que hayan ido a más desplazamientos tengan entrada antes, sería lógico, aunque mucha gente que ha ido a muchos desplazamientos la puede sacar a través de Aficiones Unidas y al final pues veremos en cuántas entradas se queda al final. Bueno, hay mucha gente que directamente ni se ha esperado y las ha comprado por la web del Burgos, que yo creo que, bueno, tú quieres ir a Burgos, es lo que tienes que hacer, ya está, nada más, ni esperar ni nada, directos al grano. No, eso sí que lo dice el Burgos dice que normalmente van unos 6 7 mil de los suyos y el campo cabe bastante gente más. O Y sea creo que son que no- 9.000 o 10.000 abonados. Supongo que harán, pues como ya pasó el día del Castellón. Creo que eso lo dijiste tú, José, el tema de cesión de pases y demás. Supongo, pues igual vemos lo mismo. Igual vemos gente que cede sus pases al club para que se liberen los asientos y de no sé, la grada de animación, no sé, uy, la grada de animación, la grada visitante creo que son en torno a 1.000, no sé si creo que el propio Mocholi dijo unas 400 o 500 entradas de más, unos 1.400, 1.500, pero yo creo que allí veremos bastantes más granotas, ¿verdad? Por lo que está diciendo son la grada de visitantes de 400 y ahora se amplía a otros 400 500. No está claro porque ni el Burgos ni el Levante informan, así que habrá que esperar a que salgan las entradas. ¿Qué va a pasar con el viaje? Porque se lee información de que si trenes, que si autobús, veremos a ver qué pasa. Lo veo muy complicado todo, pero por culpa de la liga, por poner horario tan tarde. O sea, esto se puede haber hecho la semana pasada y tienes más opciones. Ahora, deprisa y corriendo, a lo mejor el Levante está llamando a patrocinadores, tal, quiero poner un tren, echarme un cable, tal, cual, jugadores, ponéis un poco de pasta, claro, está ya a 4 días del partido, 5 días del partido. Es que O es se ha una hecho todo vergüenza. muy mal por parte de la liga, se ha hecho fatal. Es que yo creo que no se puede hacer peor, pero bueno. Arnau, pero esto no. perjudica, no solo nos puede perjudicar a la gente del Levante, ¿no? También perjudica al resto de equipos que se juegan cosas. Sí, efectivamente, pero lo que quería decir que esto no sorprende a nadie. No, 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 es que la liga actúa fatal, como ha dicho José Ra. Es que él no lo ha podido hacer peor. No Sí, sé, pero por ejemplo, no afecta de igual forma al Levante, que jugó el viernes, o al Elche que jugó el sábado, que por ejemplo al Racing que jugó el domingo. Pues el Racing terminó su partido, bueno, pues será el próximo fin de semana el partido. Pues vamos a entrenar. Bueno, le sale justamente el horario por la noche, claro, ya pues se manejan mejor en temas de entrenamientos. El Levante salió el viernes de terminar el partido y no sabía cuándo tenía que volver a entrenar. Si el partido iba a ser sábado, a lo mejor tienes que entrenar el domingo. Si es el domingo como es ahora, pues bueno, dice, va, pues doy descanso el domingo. No se ha podido planificar entrenamientos, o sea, es que ha sido a ciegas. No sé si prepara el partido para un horario nocturno, para un horario diurno. Es que cambia muchas cosas y esto no puede ser así. Empezó la liga muy bien con los horarios. Tenías un mes y medio antes los horarios. Más o menos estaba funcionando bien. Ahora estas últimas fechas, pues es que creo que el partido de Albacete lo conocemos 2 semanas antes y te lo ponen un mal horario para tanto para el aficionado granota como el aficionado del Albacete. Al final unos 300 vinieron, pero es que se ha hecho muy mal las cosas, la verdad. Pero es que lo hemos dicho antes, esperarse tanto, tanto para al final poner la jornada unificada el domingo a las 6:30. Esto se podría haber dicho como ya habéis comentado, coges hace mes y medio, 2 meses o a principio de temporada, las dos últimas jornadas, tal día, tal hora y ya está. La gente para que tenga tiempo para prepararse el viaje, si se van a quedar a dormir, para preparar lo que has dicho, el tema del billete, del desplazamiento, porque si al final se pues, está hablando de, no sé si será tren, si será bus, pero eso se tendrá que organizar y al final, de la noche a la mañana, uff, pero es que lo que he dicho no sorprende nada. Una liga que no mira al aficionado,
que porque ya sabemos que esto es puro negocio y billetes, es que a nadie le debería de sorprender esto. Claro, pero es que el problema es que hace 2 semanas hay equipos como puede ser el Levante, el Elche, el Racing o el Oviedo, que hace 2, 3, 4 semanas ya sabían que la jornada 37 la van a hacer unificada porque vas a estar sí o sí luchando por los playoffs o por el ascenso directo. Porque se tienen que esperar hasta la última semana para pasar el horario. El Levante, el Elche ahora mismo sabe que la última jornada va a tener que jugar el horario unificado porque no le queda otra. El Almería, el Granada, el Mirandés, saben que la última jornada, ¿por qué no sale ya el horario? Que ya te lo digo yo, va a ser el sábado a las 6:30. Bueno, va a depender el puesto de descenso. O 6:30 el descenso y a las 9 el playoff y ascenso. Es que, no sé, ¿tanto cuesta decir eso la liga? O sea, es que se veía venir cuando la liga puso el horario de primera división de esta jornada el domingo. Dice, vale, domingo penúltima jornada y sábado la última. Así ha sido, o sea, y al final, en primera, vale, muchos partidos se han quitado esa jornada unificada. Por ejemplo, el Betis llevaba 2 semanas pidiéndole a la liga jugarlo el viernes, que tienes que esperar hasta el último momento para que el Betis lo sepa. Es que se ha hecho muy mal. Y luego otra cosa, no te dejan poner una pantalla gigante en tu estadio para ver el partido de tu equipo que juega fuera de casa. Esa es Eso es otra. otra, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero también ya demuestras del todo que 60.000 espectadores que tiene la liga en un partido, en el máximo partido de segunda división, te va a quitar a lo mejor el Levante este fin de semana, te va a quitar 5.000, te va a cambiar mucho, te va a generar mucho más si lo ven 5.000 más o 5.000 menos, incluso a lo mejor si el Levante te dice, va, pues te pago 10.000 euros. Pues, yo qué sé, es que se ha hecho muy mal las cosas de parte de la liga y peor no se podía hacer. Uno, peor no se podía hacer, pero bueno, a pesar de eso, la afición la veo ilusionada, ¿verdad? Arnau, lo seguirás desde casa, ¿cómo lo ves tú? ¿También ilusionado con este Nada, partido? habrá que pegarse al televisor y verlo desde casa Ya radio. y la radio. Y a la radio, Radio. Yo utilizo mucho la radio también, o sea que el otro día mal, nos Pues, volvimos mal a no pues ver. pinta. estaremos en Burgos y ya está, ¿no? Ya está. Eso, de una manera o de otra. Intentaremos. Joder, joder, yo no lo voy a ver ni por la tele, madre mía, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, pero bueno, da igual. Todo sea por el trabajo. Ay, madre mía, qué mal, qué mal, qué mal. Hombre, la fiebre azulgrana ha despertado. No sé si lo habéis estado hablando. Hombre, estamos hablando del ¿Por viaje, qué? rememorando un poco uy, lo de Lleida, sí. ¿Cómo lo percibes tú? Estamos hablando ahora de la cuestión de los horarios. Les he dicho a Arnau y a José Ra Mira, que bueno, lo no del, sorprende nada. Una liga que no mira a los aficionados, pues no sorprende que al final esta tontería se sepa 4 días antes, cuando perfectamente, como hemos dicho al principio del programa, tú coges, dices tal día, tal hora y ya está, y la gente se lo puede preparar bien, el alojamiento, el desplazamiento, pero todo de prisas y corridas, pero bueno, a pesar de los atropellos, la afición volverá a responder. Esto realmente es un atropello como estabais comentando, ¿no? Porque ya no solo saber los jugadores si tienen que ir en autobús, tienen que ir en tren o cómo tienen que ir, sino es como un aficionado se puede organizar o incluso una federación de peñas, cómo puede organizar, ¿no? Un desplazamiento de mucha gente que se quiere desplazar, porque claro, con tan poco tiempo no tienes disponibilidad de hoteles, no tienes disponibilidad de vuelos, en el caso de que hubiera, en nuestro partido no, pero hay más partidos que se están jugando cosas. No tienes disponibilidad, pues igual el tren granota igual te dicen que ya no es factible, ¿sabes? Esperemos que sí, pero con los días que quedan, pues igual te dicen que ya no es factible. Entonces, al que estás matando es al aficionado, ¿no? Porque muchas veces nos abrimos la boca de que, uy, qué bonito que la afición está aquí, que, uy, qué bonito que tal. Pues si tú no ayudas a esa gente que se desplace, es muy complicado, ¿no? Porque yo creo que los horarios podían haber salido como, yo no digo
lo ideal sería que pasara como en Inglaterra o como en la Bundesliga, ¿no? Saber más o menos cuándo vas a disputar y el día y la hora, ¿no? Pero en este caso, que no es así, a la liga no le hubiera costado nada haber anunciado los horarios hace 2 semanas, ¿no? Para que la gente se pudiera desplazar. Después, si hay algún partido que, pues mira, este partido ya no se juega nada, tú lo puedes modificar durante la liga, durante la temporada. Muchos partidos han sido modificados a última hora. ¿Qué pasa? Que en el horario unificado no lo puedes modificar. Claro que lo puedes modificar. Entonces, pese a todas las trabas que se han puesto, la verdad que hay una ilusión tremenda, ¿no? La gente, antes de que el Levante haga el sorteo de las entradas, que será para la gente que más viaje, eh, la gente ya ha comprado entradas en la grada de al lado, ¿no? En la de Fondo Norte. Se ha volcado, quiere estar allí. Al final, un domingo a las 6:30, sabiendo que el lunes trabajas, si al final te encuentras allí con 2.000 granotas, va a ser algo mágico y espectacular. Solo vimos 2.200 en Jerez, otros 2.000 en Madrid y los 5.000 famosos de Lleida, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho mérito y creo que la gente también es consciente, ¿no? Sabe que si el Levante no asciende, no, igual no morimos, pero sí que lo vamos a pasar muy mal económicamente, ¿sabe? Es consciente de la situación que tiene el club y es consciente de que sabe que lo tenemos en las manos para poder lograrlo y por lo menos pues intentar mejorar económicamente estando en primera división. Hombre, es que el tren, y nunca mejor dicho, pasa, pasa por este domingo en Burgos y nada más, porque como bien has señalado, la situación económica es bastante lamentable. Y para cerrar con esto, una pregunta muy sencilla, Mocholi. ¿Se superarán los 2.000 de Elche? Más o menos, a mí la sensación que me da es que esas cifras que has dado en cuanto a Lleida y... Uy, Lleida, perdón. Jerez, por ejemplo, yo creo que estará rodeando más o menos ese número de personas desplazadas. Sí, porque es que como estaba comentando, el pánico es brutal. La gente tiene mucho pánico en quedarse sin entrada. Sabiendo que el club va a tener a disposición unas 1.000 entradas aproximadamente, la gente está comprando por todos los lados. Es verdad que el Burgos tiene pues un poquito más de 9.000 socios, el campo es de 11.500 personas. Hay que decir que hay mucha gente del Burgos que está cediendo el pase, ¿no? Al club para que, pues imagino que en muchos clubes, ¿no? Cuando cedes el pase, algún beneficio obtendrás por el club. Y al final, pues yo calculo que 2.000 personas pueden haber perfectamente, y más si esta noche el Córdoba nos echa una mano. Y en medio de esto, por cambiar radicalmente de tema, se cumplen 6 años de la despedida de uno de los capitanes de la época dorada de nuestro Levante, como es Pedro López. Fue en un partido, creo que fue un 18 de mayo del 2019 contra el Atlético de Madrid, en el que el valenciano disputó su último partido con la camiseta del Levante. Son casi 200 partidos de azulgrana. Un poco unos primeros años muy buenos, una temporada en Europa rindiendo bastante bien, luego venido a menos también conjuntamente con la irrupción de un Iván López que le lastraron las lesiones al pobre, pero ¿qué imagen os queda a vosotros de Pedro? Sí que es cierto que queda un poco... A ver, fue uno de los capitanes de aquel Eurolevante, de aquellos años posteriores, pero sí que es cierto que un poco relegado o a la sombra, por decirlo de algún modo, de Ballesteros, Juanfran y compañía, ¿verdad? Un trabajador del fútbol, ni más ni menos. La definición de Pedro López es esa. Y la cosa es que si nosotros también damos información de los veteranos, se ha destapado como goleador con el equipo, con la asociación de veteranos. O sea que sigue dándole caña y disfrutando con el fútbol. Que nos dure mucho en esta posición y que los levantinistas tenemos que agradecerle a Pedro López su paso por el Levante y nos olvidamos de su pasado anterior, de todo su pasado anterior, y solo nos quedamos con
con su granotismo y su gran amor a nuestro equipo. Como Granota fueron 5 goles en 182 partidos. Ah, no me digas que Para un ahora, lateral. ahora lleva más con los veteranos. ¿Qué imagen nos ha quedado a vosotros, José Ray y José T, sobre Pedro López? Yo lo que he dicho, creo que la definición correcta es la que acaba de comentar Arnau, un trabajador del fútbol, uno de los cuatro capitanes de uno de los mejores Levantes de siempre. Sí, sí que un poco lo que he dicho antes, a la sombra de Ballesteros, Juanfran y compañía, que de aquellos años a mí me dices capitán y es lo primero que se me viene a la mente. Yo es que a Pedro López tampoco, es que a mí me pilla muy joven, me pilla fuera de casa también, la época que jugaba Pedro López, entonces claro, yo no lo viví tanto como a lo mejor lo vivieron ellos. Pero justamente cuando empiezo a ir a ver el Levante ya con el abono es cuando vuelvo de Cheste y bueno, pues tampoco lo viví tanto como a lo mejor vosotros. A ver, Pedro López para mí, pues eso, fue un jugador cumplidor, ¿no? De club. Pero bueno, yo la verdad que agradecido por todo lo que hizo en nuestra estancia. Por lo que tengo entendido, ayudaba a mucha gente, mucho a la gente joven, ¿no? A los canteranos y nada, como estaban comentando, ¿no? Lo podemos ver con los veteranos. Pues ya damos carpetazo a esto. Secciones poco, poco hay que comentar porque prácticamente, bueno, prácticamente no, este fin de semana ya se ha dado por cerrada la temporada con una victoria del Levante femenino ante el Granada con un gol de Paula en el descuento en un partido en el que pasó entre poco y nada, ¿verdad, José Ra? Es que no pasó nada, o sea, es que fue un partido que, pues bueno, dos equipos que no se juegan nada. Llegas al minuto 75-80 y parece que Granada, que iba a ser victoria, pero tampoco crea ninguna ocasión que digas, vale, se lo ha merecido. Un error defensivo intentando hacer el balón a la portería de cabeza, se queda a mitad y marcamos ese gol en el descuento ya y es que no pasa nada más. Se termina una temporada para olvidar, la verdad. O sea, ha sido una temporada muy difícil para el femenino y que después de tantas jornadas en los puestos de descenso, pues se ha conseguido la permanencia. Me se ha acabado hasta maquillando un poco la situación porque has subido unos cuantos peldaños, son 31 puntos, te has quedado a A 8 del Betis. 7 del Eibar, mitad tabla, y efectivamente lo que acabas de decir, le has sacado 8 al Betis, que es uno de los equipos descendidos conjuntamente con el Valencia. Esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, sobre todo lo ha dicho Arnau, este equipo no podía descender, ¿verdad? Pues no, era importante que se quedara a ver las expectativas que hay para la próxima temporada. Va a haber muchas bajas, se va a ir Sosa, se va a ir varias jugadoras de las que tenemos ahora en plantilla, vendrán otras, posiblemente también suba gente del filial. No sé, habría que replantearse muy bien qué hacer con este equipo. Si se va a hacer, no creo que se vaya a hacer un equipo para ir a Europa, no lo creo, no lo creo, dado el caso que se les ha hecho esta temporada, que bastante han hecho con quedarse ahí y mantener la categoría, lo cual no es poco con la mala planificación que se ha hecho, y que la próxima temporada vengan mejores aires y que si se van jugadoras importantes, pues vuelvan, traigan otras. Y luego vayan al filial que jugadoras hay en el filial que pueden representarnos muy bien. Y yo creo que van a ser años de apretarse bien el cinturón. Pero a tope. ¿Qué valoración haces tú de la temporada, Mocholín? Pues nada, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Que llegamos a ser, pues si no recuerdo mal, colistas o casi colistas. Un equipo que parecía, después de haber perdido contra el Depor y contra el Valencia, ¿no? Que iba a descender y al final, pues eso, ¿no? Te ha sobrado una jornada, le ha sacado casi 3 partidos de ventaja al descendido
Y ya veremos, ¿no? Porque después de todas las bajas de la temporada pasada, se van a producir más bajas ahora al finalizar la liga. De hecho, se habla de que Chacón puede ser traspasada. A veremos qué proyectos se nos quedan, ¿no? Yo siempre confío en una cosa, que si el equipo de fútbol masculino consigue ascender en Burgos o ascender contra el Eibar, estoy seguro pues que no apostarán por el femenino para pelear por estar en Europa como estos años atrás, pero no para pasar tantos apuros como hemos pasado este año. Hombre, lo de Chacón, por ejemplo, son 11 goles. El Levante femenino ha hecho 30 esta Liga F. Prácticamente uno de cada dos goles que ha marcado los ha hecho la colombiana. Ya lo que le faltaría a este equipo es que saliera la jugadora, ¿no? Pero bueno, son tiempos de apretarse el cinturón, como acabo de comentar. Y si hemos visto que otras secciones, como el fútbol sala, lo han hecho, mm, pues la idiosincrasia del club cambiará, estará para otras cosas, pero lo importante es que seguirá y de hecho seguirá en primera, no como el Valencia. La Bueno, pues verdad que sí. felicitémonos por ello. Eso, que no se va a desmantelar el equipo seguramente, pero que las sustitutas, al menos, pues no nos hagan sufrir tanto, ¿no? Peleando por no bajar a segunda división, lo cual sería catastrófico para este equipo. Lo he dicho siempre y lo repetiré mientras tenga voz. Luego, el otro equipo que también jugó este fin de semana fue el Levante Juvenil B y perdió estrepitosamente, ¿verdad, Joserra? Pero bueno, esto lo llevamos diciendo hace bastantes semanas que la temporada había acabado y enfrente tenía un equipo que sí que se jugaba subir al División de Honor. Sí, no, al final te encontrás al Torrente y ellos se lo jugaban, claro, al haber tantos Bs en los primeros puestos, pues claro, al final, bajando, 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 al final tendrías que encontrar contra el San Vicente, que es el Chove Español San Vicente, que es el que ascendería, y luego se la jugar entre el Torrente y el Patacona, que al final es el Patacona el que asciende. Un encuentro que, pues eso, que estuvo marcado por una temporada también del Juvenil Vega está marcada por los cambios de entrenador, la dana, el cambio de lugar de entrenamiento, pues al final se han salvado los muebles como se han podido, una cuarta posición con 65 puntos, lejos del Valencia que se le ganó. O sea, recuerdo que en enero se le ganó 3-1 o algo así. Y nada, al final, pues 4-2, también por cuatro eso, dos, 4-2, pero 4-2. se le ganó muy bien, eso sí que es verdad. Mm. Sí, por eso yo se han dejado un poco ir también estas últimas semanas, con lo que pasó con Andrei, con el San José, pues no sé, es una temporada un poco extraña para el Juvenil B, que bueno, ya entraremos más a fondo en lo que ha sido la temporada y lo que será el próximo Juvenil División de Honor. Pues ahora ya sí que sí, para cerrar lo que es el programa. En cuanto al filial, sí que es cierto que, como bien ha señalado Xavi Chorquera, Álvaro del Moral va a continuar a los mandos del equipo. Merecido, ¿no? Sí, porque ha hecho lo que tenía que hacer y ha resultado bien, y porque más vale lo conocido Que lo malo y porque... experimentado, porque además ya tiene una trayectoria en el club, ¿no? Álvaro del Moral. Y ha resultado que nosotros, yo recuerdo que al principio le zurramos bastante cuando empezó, pero que ha dejado al equipo, pues eso, salvado, media tabla baja, bien, pero bien, no está Sí, mal. también empezó con el juvenil también ahí que no tiraba para arriba, que se vio puesto de descenso y luego pues el juvenil ha quedado segundo
y el filial pues se salva y creo que es merecida. Al final eh, hay que mantener el bloque, hay que hacer un equipo para ascender sí o sí. Es que no podemos estar otro año como este y ya hemos visto lo importante que ha sido la cantera. Veremos qué pasa con varios jugadores, que hay ahí que estar un poco en el aire su continuidad. Pero bueno, la importancia es fichar un jugador que meta goles, porque he visto lo visto esta temporada, que Álvaro Moreno ha sido el máximo goleador y Paco Cortés por detrás es que hay un problema arriba y veremos a ver cómo la nueva dirección deportiva o Héctor Rodas, a ver cómo gestionan, bueno, Héctor Rodas y su equipo, cómo gestionan un verano que va a ser muy movido para Álvaro del Moral y para el filial del Levante. Es que creo que lo que acabas de decir hay que subrayarlo. Sí, Mocholi. ¿O Nada, qué que no, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, pues tanto el filial como el femenino, pues hemos padecido. De hecho, como estabais comentando, ¿no? El compañero de Moral estaba en el juvenil. Hay que recordar que el año pasado estaba en el filial y también lo tenía abajo, ¿no? Que lo tuvieron que cambiar a última hora. Y, al final, pues, digamos que la sección que más hemos podido disfrutar un poco, ¿no? De pelear por estar arriba ha sido el fútbol sala, ¿no? Que como comentasteis la semana pasada, no se pudo lograr contra el Oparrulo Ferrol. Fue una pena, sí, por cerrar lo del comentario que había hecho José Ra sobre el filial, creo que la temporada queda muy resumida en ese dato sobre Álvaro, iba a decir Álvaro del Moral, Álvaro Moreno. 7 goles, los 4 fichajes que se hicieron arriba, Beasé, Carijo, Bachu, Hugo Martínez y Hugo de Mateo, entre los cuatro han sumado 8 dianas. Creo que si se quiere salir de la tercera federación no se puede volver a repetir eso. Pero como ya hemos dicho, todo dependerá de que nuestro Levante suba en Burgos. Veremos a ver hasta dónde llega esa inversión de dinero, si se apuesta por el femenino para lograr más cosas, si se apuesta porque el filial abandone de una vez la tercera federación. Vemos lo que pasa con el balonmano y con el fútbol sala, finalmente. Pero como bien acaba de decir Mocholi, al final, más allá de lo que hemos hablado sobre el primer equipo, ha sido el fútbol sala, el equipo de Carlos Márquez, el que nos ha hecho disfrutar a pesar de esa última jornada. Nosotros ya estuvimos hablando con Carlos Márquez con Carlos Márquez, con Rochina y con Nacho Serra. Y bueno, esperemos que pronto nos puedan dar buenas noticias porque las hay. Mochori, valoración al final a pesar del año y cerramos también con José Rey y con Arnau sobre lo que ha sido el fútbol sala y ya despedimos el programa. Yo creo que a pesar de esa derrota contra el Oparrulo, hay que felicitar al equipo. Sí, a ver, la valoración es muy buena, ¿no? Porque si miramos antes de empezar la temporada, el objetivo era, claro, el objetivo era conseguir la permanencia. Entonces se ha visto, ¿no? Que los chicos de la cantera, más los fichajes como Nacho o Pedro Toro, incluso los que vinieron en invierno, eh, pues se han involucrado mucho y los que teníamos en la cantera, como Parreño, Rochina y toda esta gente, pues la verdad que se están viendo, ¿no? Que venían de la cantera, pero que son jugadores que dentro de unos años los podríamos ver en la primera división. Al final nos han ilusionado con estar en playoff. De hecho, hemos sido el equipo revelación de la liga y ha sido una pena, ¿no? Porque el equipo es que lo ha tenido al alcance de la mano. Es verdad que igual se nos escapa contra el Oparrulo Ferrol, ¿no? Pero lo hemos tenido hasta en dos ocasiones, ¿no? En el propio Paterna, porque si recordamos contra la Nucia y contra el otro equipo que eran colistas en aquel momento, en uno empatas y en el otro pierdes. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, tú lo has tenido. Ellos hemos visto que hemos sido capaces de ganarle a la gente arriba, como era el Colo-Colo o como era el propio Alcira, ¿no? Que le ganamos al Alcira tanto en Paterna como allí en su cancha.
y al final pues te quedas con un sabor pues amargo, ¿no? Por no conseguir ese playoff. Pero bueno, si lo miramos globalmente a nivel de toda la temporada, que tampoco ha sido fácil porque a mitad de temporada tuvimos bastantes lesionados y habían partidos que no podíamos ni hacer una convocatoria. La verdad que la temporada es buena, ¿no? Ojalá la temporada que viene siga la excepción, que yo estoy casi seguro que sí, y por qué no, pues volverlo a intentar si la mayoría del equipo se queda aquí con nosotros, porque ya digo yo que son chavales muy buenos a pesar de su juventud. Nada, yo lo único que añadir a lo que ha dicho Josete, pues nada, que ha sido una temporada que, como ya comentamos, ha sido disfrutar. No le doy un 10 a la temporada, pero sí un 9. Un 10 hubiera sido llegar a en los playoffs, incluso ascender en playoffs. O sea, y como bien lo ha dicho, ha ganado al Alcira, que era uno de los candidatos al ascenso directo que venía de Primera División. Empataste al Betis en casa en el primer partido, si no recuerdo mal. Sí que has tenido esos pequeños fallos contra el Ceuta, creo que fue un empate aquí en casa, si no recuerdo mal, contra la Nucía, el Barça que te gana por la mínima, varios partidos que te dejan un mal sabor de boca, pero bueno, como les dije la semana pasada, ha sido una temporada que nos ha hecho disfrutar un montón, o sea, ha sido lo mismo que ha generado el primer equipo, lo han generado ellos, así que siempre vamos, ha sido un placer hablar con Rochina, con Nacho, con Carlos, con todos, o sea, han sido súper cercanos y de verdad eso se agradece. Hasta José, José al final acaba hablando también, ¿eh? José acaba Poquito, hablando. poquito, pero a ver si el próximo año lo podemos escuchar más. Y ver, pero bueno, claro, es muy difícil estar a la sombra de Nacho, es lo que hay, es el mejor portero de la segunda división. Cerramos contigo, Arnau. Pues nada, amigos, hemos cerrado con el fútbol sala, que es cierto que ha sido una gozada. Y ese pequeño detalle que ha faltado, que era el entrar en el playoff. Pero yo creo que hay mimbres y se puede hacer un precioso cesto para la próxima temporada. Uy, como solemos decir siempre ya, así que sí, para cerrar, ¿cómo es, Arnau? Macho, levante siempre. Ay, ojalá estemos aquí la semana que viene para celebrar el ascenso en Burgos, que podamos hacer un buen programa, que podamos celebrar la victoria de los chicos de Calero en el partido, porque eso querrá decir que el equipo habrá vuelto a Primera División y ya que el partido contra el Eibar que sea una fiesta, pero ya aquí ya no queremos sufrir. No queremos sufrir más, como bien ha dicho Arnau, macho levante siempre. Nos vemos la próxima semana, lo dicho, para celebrar un ascenso, esperemos, si Dios quiere, y una semana más daros las gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar la Rana Mecánica.